En la modernidad, el mundo judío se balancea entre el apego a la Torá y a la tradición por un lado y el ser parte de la sociedad por el otro. Este es el contexto en el que debemos desarrollarnos como individuos. ¿Cuánto lugar se le debe dar al estudio secular? Si está todo en la Torá, ¿qué sentido tiene estudiar ciencia? ¿Está prohibido ir a la universidad? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berim. Y las cosas no ocurren por casualidad. Estuvimos preparando este episodio los últimos días para traerles justamente este polémico, candente y relacionado del día a día debate. Pero justamente unas visiones que vamos a justamente introducir ahora es la de Rav Shimshon Raphael Hirsch, que fue un rabino alemán, se puede decir que era Alemania en líneas generales por los cambios de gobierno. Pero investigando sobre él y queriendo introducir una breve biografía, descubrimos que hoy, justo que estamos grabando este episodio, 24 de Sivan, al año en gregoriano es el 20 de junio, pero fue su nacimiento, así que estamos en el aniversario de su natalicio. 214 años del nacimiento de Rav Hirsch, así que justamente, quizás que como homenaje, pero quedó así coincidencia o causalidad. Las cosas no pasan sin querer, así ocurrió. Bueno, una breve biografía entonces, dale. Sí, bueno, para quien no lo haya escuchado hablar de él, el Rav Hirsch es uno de los precursores de la relación entre el judaísmo tradicional y la modernidad. Él le tocó vivir el auge de lo que surgió el reformismo y el movimiento conservador en Alemania, y entonces tuvo que expresar una respuesta donde quería, en base a su filosofía de vida, desarrollar una conexión con la modernidad, pero con el apego y el respeto y el cumplimiento de todos los leyes rituales del judaísmo. No confundir con el Barón Hirsch, primero. Y Sí. segundo, estamos hablando de un rabino que era un rabino ortodoxo, que se vio, imagínense, y esto creo que muchos de la parte de la colectividad entienden, que siempre en Alemania, sobre todo Berlín, era como el faro intelectual y siempre fue la vanguardia de Europa en lo que tiene que ver con la intelectualidad o el iluminismo y etc. Entonces, ser parte de una comunidad judía en ese contexto era más complicado por la influencia que estamos diciendo de los intelectuales, tal vez más complicado que estar en Polonia, al menos en este aspecto. Seguramente en Polonia había otro tipo de complicaciones, pero con la influencia y la presión que existe de la intelectualidad o el avance de las universidades y etcétera, en Berlín o en Alemania, era mucho más fuerte que en otros sectores. En Sí, ese contexto, él era rabino en Alemania. sí. De hecho, las capitales suelen ser siempre lugares de vanguardia, de moda, de cultura, de economía. Entonces, no influenciarse por todo eso, o por lo menos que eso no afecte tu esencia, es algo complicado, y eso fue lo que esa cuerda floja en la que tuvo que caminar el Rav Hirsch durante toda su vida. Si queremos hablar de contacto de judío con la universidad, podemos irnos hasta la era medieval, incluso con el Rambam, por ejemplo, que era médico, era astrónomo, que estudió realmente ciencias en forma profunda, y tantos otros. De hecho, en la época del Rambam era raro que un rabino sea solo rabino y no sea también filósofo y también médico y también astrónomo. Entonces, las ciencias era algo que venían en un auge muy fuerte y se combinaban. Vamos a ver después por qué, cómo, cuándo. Pero eso se dio así durante muchísimos años, hasta que empezaron los guetos. El judío se cerró, o sea, lo cerraron al judío en su lugar. Estaba prohibido que un judío vaya a la universidad. O sea, no es que había un debate, ¿vamos a la universidad o no? No, no, el judío no veía eso en sus opciones reales, porque no existía. De hecho, uno de los primeros es Spinoza, Baruch Spinoza, del cual hablamos ya un poco en el capítulo del Jerem, y seguramente haremos un capítulo sobre él, o sobre su contexto en algún momento también. Pero bueno, ya empezamos él medio clandestino, empezó a acercarse a la universidad, a acercarse a los grandes pensadores del momento, y empezó a romper estas barreras que después, cuando la caída del gueto, ya se hizo algo que ya no había fronteras. Ahora, el tema de Spinoza, y también es lo que despierta un poco este episodio y la discusión que vamos a llevar a cabo en los próximos minutos, es que Baruch Spinoza termina yéndose del camino de la Torá. Entonces, siempre está, y al día de hoy también sigue presente, toda la cuestión de cuánto espacio se le da al estudio secular y si es peligroso, entre comillas, a nivel espiritual, si se pone en riesgo la vida espiritual de una persona, si está en contacto con cierto tipo de estudios. Y volviendo un poco al tema, ya que estamos introduciendo la primera parte de la biblioteca dentro del judaísmo religioso, que era Rav Hirsch, también hay que tener en cuenta que el judaísmo no plantea una vida espiritual viviendo en el monte y alejado de la sociedad, sino que uno vive en el contexto social y también relacionado con otras partes de la misma ciudad, y etcétera, etcétera. Con lo cual, la discusión se da, bueno, ¿hasta cuánto uno puede estar separado de los conocimientos quizá básicos o incluso un poco más amplios?
o si uno tiene que mantenerse así, hay que nosotros nos quedamos acá y no queremos tener ningún vínculo con otro tipo de estudio que no sea el de la Torá. Sí, de hecho, un complemento de esto es que no existe el concepto de un monasterio en el judaísmo, donde uno se aísla y se aparta para ser un buen judío. De hecho, el buen judío surge de ser un buen comerciante, de respetar al prójimo, de interactuar, y esa interacción es la que te hace ser un buen judío, no es que es el apartarse del mundo, yo me voy a pegar a Dios. O sea, ese ascetismo no es algo que se fomentó desde el judaísmo. Entonces, vamos a ver cómo nos relacionamos con ese mundo para que no sea perjudicial o sea positivo. Vamos a evaluar. Entonces el Rav Hirsch, un rabino que vamos a llamar Alemania, porque también fue rabino en lo que sería hoy Austria. Es difícil, cualquier persona que conoce la historia de los últimos siglos de Europa sabe que los límites geográficos son bastante difíciles de delimitar, pero vivió en Alemania y Austria, por así, Sí. para delimitar un La ciudad espacio. de Hamburgo, la ciudad donde nació Hamburgo. Ok, y después se destacó por ser el rabino en Frankfurt. Sí, tal cual. Él nació en 1808, muere en 1880, entonces... 88. Ah, en el 88, ok. Mejor. 80 años, justo Okay, redondo perfecto. fue toda la vida. Entonces, hay en Europa, siglo XIX, en todo el contexto que estamos hablando de, obviamente, el avance de la intelectualidad y el pensamiento universitario, era rabino en el país donde tenía más presencia universitaria. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué decide hacer? Él plantea, el Rav Hirsch, una visión de la vida de Torah, él lo llama Torah in Derech Eretz. Así fue como el título, que está basado en una Mishnah del Pirkei Avot, ¿sí? Que la Torah junto con el Derech Eretz. Es difícil traducir el término Derech Eretz, sobre todo porque utilizaron mucho esto quienes se opusieron a él, ya vamos a ver enseguida, pero en la definición del Rav Hirsch, ¿cómo definirías Derech Eretz? Bueno, primero, si uno agarra el Pirkei Avot, que es el origen de la frase, es el segundo capítulo donde habla de que es buena la Torá con el Derech Eretz, porque ambas juntas apartan a la transgresión. Dice así es literalmente el Talmud. ¿Qué es Derech Eretz? Derech Eretz literalmente es el camino de la tierra, si queremos traducirlo literalmente, pero no es la parte conceptual correcta. Entonces, cada mefarella, la Mishnah, trae su explicación. Quizás uno de los más, el exégeta más popular de la Mishnah es Rav Ovadia de Bartenura, que él dice, ¿qué es Derech Eretz? Derech Eretz es melajá, es trabajo. Entonces, que la persona tiene que combinar el estudio de Torah con un trabajo. ¿Por qué? Porque uno se agota quizás intelectualmente con la Torah, se agota físicamente con el trabajo, entonces no queda tiempo de estar transgrediendo, de estar bueno, ahora a ver qué hago, a ver en qué pierdo mi tiempo. No, tenés una vida que su propósito está siempre presente, entonces por lo tanto vas a alejarte de ese camino de la neblina o de la incertidumbre o de la transgresión, sabémoslo como queramos. Entonces, el eslogan, para que tengamos en cuenta, lo vamos a estar repitiendo, pero el eslogan que impuso el Rav Hirsch para sus comunidades era Torah in Derech Eretz, un espacio en el cual estaba obviamente presente y absolutamente dominante la Torah, porque también hay que tener en cuenta que hubo mucha tergiversación de las posturas de Rav Hirsch, muchas veces para atacarlo. Pero no hay discusión sobre todo al menos en esta época donde ya fue, por así decirlo, quitado de ninguna duda. El Rav Hirsch planteaba que la Torá es lo principal. El estudio de Torá es absolutamente fundamental. Lo que pasa es que la Torá no puede escapar al resto del vínculo con la sociedad, como estamos diciendo. Derech Eretz también puede ser como el camino del natural, mundo, el modo en el que el mundo se conduce. La Torá tendría, citando un poco una de las cartas que él escribió de muy joven, escribió muchos textos. Ya a los 22 años publicaba textos que son muy importantes. Uno de esos libros son con seudónimos todavía. Sí, Ben Uziel. Ben Uziel, sí. A los 22 años escribió un libro llamado Las 19 cartas. En esas cartas él explica que en realidad la Torá lo que tiene que hacer es impactar, o por así decirlo, lekadesh, santificar la parte de Hol. Pero para eso necesitamos que esté presente el Hol y que imponer la visión de la Torá. Pero no podemos estar aislados del Hol. Entonces, basados en este concepto de Torah in Derech Eretz, él impulsó un modelo educativo, ¿sí? Que ya veremos si se puede aplicar o no. Pero eso fue lo que él planteaba, como novedoso. Una especie de escuela integral, donde uno tenga su conocimiento fuerte en lo que es Torah y también conocimiento de ciencias, de idiomas, de cultura general. De hecho, él se basó en un pasuk de Mishle. El pasuk de Mishle dice, en todos tus caminos conoce a Dios, o sea, reconoce a Dios, quizás sería mejor. Entonces, justamente, ¿cómo puedo reconocer a Dios? En la naturaleza, si no sé de naturaleza. ¿Cómo puedo reconocer a Dios? En la perfección de la matemática, si no sé matemática. Entonces, justamente, la forma, o sea, no es un camino alternativo o una opción, sino que es la forma, según Rav Hirsch, de conocer a Dios, es ser un ser humano íntegro, donde busques que ese conocimiento te complete y todo tenga un post de un objetivo que justamente es espiritual, al fin de cuentas, el objetivo. O sea, no me voy a hacer matemático para resolver un cálculo
irresoluto, sino que voy a ser matemático, porque también esa es una forma de manifestar mi judaísmo y acercarme a Dios. Ahora, implementar esto fue muy difícil. Sobre todo en la época de Rav Hirsch, ni que hablar después, pero incluso en la época de Rav Hirsch, cuando intentó hacerlo, su idea original era poder tener profesores que fueran personas religiosas apegadas a la Torah y que puedan dar clases de este tipo de materias relacionadas con la parte secular. Ahora, el primer problema que se encontró era que no había tantos. Entonces tuvo que empezar a contratar profesores que no eran judíos. Entonces ya vemos que de entrada la implementación de un proyecto así fue bastante complicado. Lo que sí es importante aclarar, porque muchas veces se malentiende, es que a veces se explica, no, lo que pasa es que el Rav Hirsch propuso este tipo de sistema educativo por una presión social, o porque era algo necesario en ese momento. Si no hubieran hecho eso, todos los Yehudim, los judíos, se hubieran ido del camino de la Torah. Esto no es cierto, porque él aclara muchísimas veces que su postura no es lo que se llama a nivel alágico, no es una horaat ya, no es que es una cuestión de en este momento de emergencia damos esta ley, sino que él planteaba, este es el modelo ideal para educar a las nuevas generaciones de Yehudim. Como decía recién, se le complicó en la implementación. La aplicación del sistema fue difícil porque no encontraba lo necesario. Pero como ideal se mantuvo este concepto, insisto, Torah in der Eretz, ¿sí? Así es. Sí, que después de vino, bueno, el nacimiento de las escuelas integrales, como dijimos, escuelas bilingües o trilingües donde tienes hebreo, inglés, español, y depende del país donde estés estudiando, ciencia, matemática, hay un montón de cosas que complementan la formación, pero con un hincapié muy importante en lo que es Torah. O sea, no es que la Torah es el secundario. Súper importante. Sí, la Torah nunca pasa a un nivel secundario, nunca debería pasar a un lugar secundario, sino que siempre es lo principal. O sea, uno tiene que estudiar Torah porque esa es el origen, la raíz, el alma del desarrollo del pueblo judío, y el resto es un complemento que nos va a hacer fortalecer ese alma, ese punto neurálgico. Esto está clarísimo en los textos de Rav Hirsch. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces se atacó esta postura como diciendo, no, lo que quiere hacer en realidad es una síntesis. Se utilizó mucho de este término en los críticos de Rav Hirsch. Él quiere hacer una síntesis entre la cuestión secular y la Torah y hacer como la tercera posición, ¿sí? Ni yanquis, ni marxistas, hirshistas. Sí. No es así. Está clarísimo en los textos de Rav Hirsch, cualquiera que los quiera leer, están a mano, están traducidos. Está claro que la Torah es lo principal y la idea es, por así decirlo, como expandir el peso de la Torah a los otros ámbitos. Sí. Ahora, ¿por qué estamos aclarando tanto? Porque obviamente hubo mucha resistencia dentro del mundo de las yeshivot. Por eso, por así decirlo, creo que lo presentamos como una discusión entre la escuela de Frankfurt y Volozhin, que Volozhin siendo la ciudad de donde nació el mundo de las yeshivot. Frankfurt estaba Rav Hirsch, y en Volozhin ya no sé si estaba tanta gente, no tengo la línea, pero muchos rabinos de la línea de las yeshivot, tal vez mencionamos fuera del aire el Hatam Sofer y después otros posteriores, se opusieron, apenas escucharon esta idea. Hay que ver hasta cuánto leyeron los textos de Rav Hirsch, esto no estoy tan seguro, pero no lo sé, o cuál fue la comprensión que tuvieron, pero salieron enseguida, como diciendo, hablando en criollo, con los tapones de punta, en contra de esta nueva postura para la educación. Sí, el Hatam Sofer, que también ya lo mencionamos antes, él fue el que estableció el paradigma de, basándose en una ley de la Torah, haciendo un juego de palabras, Hadash Asur Min Torah. O sea, lo nuevo está prohibido por la Torah. O sea, que justo la modernidad que viene a invadirnos, el Rav Hirsch buscaba que sea una parte íntegra de la construcción del ser humano. El Hatam Sofer dijo, de ninguna manera. Volvemos a recluirnos a nuestro propio gueto, ya no es un gueto físico, sino un gueto intelectual, nos vamos a separar de la modernidad y vamos a mantenernos fieles a nuestras costumbres. Ahora, una aclaración sobre esto, también el Hatam Sofer, que era el yerno de Rabbi Akiva Iger, uno de los grandes también de la generación anterior a él, ya venía con la idea que su suegro había planteado, que había que incluir educación formal, secular en las escuelas judías. O sea, quizás no era como Rav Hirsch, una escuela integral, pero sí había una hora de matemática, había una hora de como herramientas básicas que cualquier ser humano, por más que esté en la modernidad y quiere mantenerse judío, tiene que saber sumar, tiene que saber restar, tiene que saber hacer multiplicaciones. Sí. Entonces tiene cosas básicas de naturaleza, de ciencia, de cuerpo humano que uno tiene que conocer para poder desarrollarse en su vida. Pero hasta ahí. Ahora, es importante, así como aclaramos la cuestión de Rav Hirsch, también es importante aclarar del otro lado. Primero que nada, que lo que siempre intentamos aquí en Final Abierto es traer las posturas y no decir, no, a mí me parece que tal cosa, a mí me parece que tal otra. Estamos hablando de posturas de líderes rabínicos, siempre que en los dos lados el objetivo era hacer la voluntad divina. No es que, bueno, a mí me parece no, que está mal. Y tampoco hay que pensar, bueno, los retrógrados que no querían que entre la modernidad, no es así. ¿Sí? Es evidentemente una visión de los líderes que decían, si nosotros permitimos el ingreso
de cierto conocimiento secular, hay un montón de cuestiones que se ponen en juego, y sobre todo teniendo en cuenta que los judíos en esas épocas con el contacto con los no judíos tampoco le había sido tan beneficioso para nadie. Entonces, por un lado, resguardar y saber que cuando entra muchas veces la cuestión secular, cuando uno le da espacio, que también implica la presión de los gobiernos y demás, cuando uno abre la puerta a ese lugar sabe que al final va a terminar tal vez poniendo en juego mucho más de lo que al principio le dejó un poquito, unos metros, y después se comen todo el espacio de los estudios y demás. Entonces, para eso también están los cercos que ponen los rabinos, y consideraron muchos dentro del mundo de las yeshivot que no se tiene que permitir ni siquiera que entre un poquito de esto, porque después no sabe dónde termina. Sí. De hecho, al día de hoy, para el que no conoce la realidad israelí, existe el Ministerio de Educación, que es el que manda las currículas de estudio, los programas de estudio para todos los niveles y las edades y lo que tiene que saber y no saber. Y el mundo religioso, el mundo ortodoxo de Israel, desde el comienzo del Estado, creó un ala de esta institución que se llama la educación independiente, el Hinuch Atzmai. A nosotros no nos impongan currícula, déjenos marcar nosotros el rumbo, porque queremos justamente evitar esta influencia que nos va a decir, después nos pide matemática y después nos pide... Que aún así hay problemas. Y aún así hay problemas, pero así todo como que mantienen esta idea del Hatam Sofer, de decir, ¿sabes qué? Tenemos un vínculo, somos parte, pero hasta ahí, donde dennos nuestra autonomía para mantener nuestro proyecto. Ahora, ¿dónde vemos las posturas de estos rabinos? Como dijimos antes, el Rav Hirsch le dedicó muchos textos justamente a la cuestión educativa, tanto en las cartas como en la obra magna, en el Joreb también habla del tema de la educación. Sí, Joreb es si bien las cartas es una parte de una discusión filosófica, Joreb ya es una explicación de las mitzvot, donde según su forma de ver el judaísmo, va a explicar mitzvah por mitzvah en forma racionalista, en forma muy de acuerdo a la modernidad en la que él vivía. En la parte de los rabinos que representan a lo que llamamos, o sea, la parte de Volozhin, al mundo de las yeshivot, muchas veces se encuentran este tipo de temas en respuestas a preguntas que les enviaban. Quiero que nos basemos sobre todo en una de las respuestas una de las preguntas que le enviaron a Rav Elhanan Wasserman. Rav Elhanan Wasserman era, por así decirlo, el alumno directo del Hafetz Haim, ¿sí? Estamos hablando también, en realidad, más a finales del siglo XIX, del principio del siglo XX. Sí. Hanan Wasserman muere en una cámara de gas de los nazis, o sea, estamos hablando que murió en 1940, por ahí habrá muerto. Sí. Aproximadamente, después, entonces, a Rav Elhanan Wasserman, que era el Rosh Yeshiva Baranovich, una ciudad también en Europa, le mandan una pregunta. Esto se ve en su libro que se llama Kovetz Earot, sobre el final. Al final, obviamente, imprimir era algo muy caro. Entonces, al final, la primera parte del libro son Hidushima al tratado de Yevamot. Después, innovaciones, ¿no? Sí. Desarrollos nuevos. Y después, algunas ediciones traen preguntas y respuestas del Rashbo. Y después, sobre el final, vienen preguntas al Rav Elhanan que nada que ver con lo que venía escribiendo antes. Sí. El Simán Yudalef, o el Simán 11, en el capítulo, okay, la parte 11, ahí trae las respuestas. Quiero enumerar los temas en donde él va paso por paso lo que está permitido y lo que está prohibido. De vuelta, él es uno de los representantes del mundo de las yeshivot. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta dice, si el estudio implica, le pregunta si puede estudiar en la universidad y en estos espacios. Si el estudio implica cualquier lectura que tenga que ver con idolatría o cuestiones que los minim no sabría cómo traducirlo. Renegar la existencia de Dios. Muy bien. Eso está prohibido. Prohibido incluso que sea pikuach nefesh, incluso que esté en riesgo la propia vida, porque está relacionado con la idolatría. Y la idolatría no tiene que... O sea, el estudio te va a llevar directamente a una transgresión de las más graves que la Torah te implica, que es dejar de creer en Dios o darle fuerza a una idolatría, atribuirle un poder a un elemento inerte. Entonces, justamente, ahí el estudio ya no es un medio para llegar a un fin, sino que está transgrediendo un fin en sí mismo, así que ese caso queda completamente prohibido. Ahora, si no tienen que ver con libros así problemáticos, pero es en la universidad, en el ámbito social, si uno va a tener vínculo, dice él, si uno va a generar vínculo con los otros estudiantes, hombres y mujeres, sí, obviamente no es que estaban separados, que no son Yehudim, también hay que inclinarse a prohibirlo para poder estar separados del mundo no judío. ¿Sí? Sí, o sea, que está hablando de vuelta. Ahora estamos protegiendo la identidad judía, a nivel no quiero que se case con la compañera. En ese caso, si una universidad judía se podría, según lo que está diciendo Rav Elhanan, vamos a desmenuzar cada punto, ¿no? Ahora, por otra parte, si no hay un problema de conexión social y no tiene que ver con estos libros problemáticos, y lo que se aprende es un oficio, que esto es muy importante. Si se aprende un oficio, esto está permitido e incluso podría ser una mitzvah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le está dando herramientas técnicas para poder generar dinero. ¿Sí? Sí. Para poder de hecho, el Talmud dice que un padre tiene que enseñar a un hijo un oficio para que no obligarlo a robar, a fin de cuentas. O sea, toda persona que vive en este mundo sabe que
los productos se compran con dinero y el dinero hay que obtenerlo. Entonces, si uno le da las capacidades y las herramientas para obtener ese dinero, lo estás forzando a una vida delictiva o a que quede marginado como nivel de pobreza. Entonces, no queremos que esa sea la forma de vivir de la persona en el día a día constante. Y el último punto que él toca, después de desmenuzar un poco más para las críticas a los que proponen lo que, por llamarlo un sistema un poco más mixto de estudios, lo que dice es, también hay toda una pregunta que tiene que ver con la cuestión de Bitul Torah, que tal vez me parece que deberíamos dedicarle un episodio especial, los márgenes del Bitul Torah, que es el anular el tiempo. Uno tendría que dedicar el tiempo, todo el tiempo posible al estudio de Torah, y cuando no lo está haciendo, bueno, es por una necesidad de subsistencia, etc. Pero si tenés el tiempo para estudiar, ¿por qué vas a estudiar aquello y no vas a estudiar Torah? ¿Sí? Sí. Es que de vuelta, incluso Rav Hirsch te va a decir que el estudio de Torah es lo principal. O sea, uno tiene que, como judío, primero prioridad es conocer tus orígenes, tu esencia, tus mitzvot, tu forma de vivir como judío. Entonces, ahí viene la pregunta, bueno, entonces, ¿cómo le damos lugar a otra cosa si eso va a desplazar el estudio de lo principal? El Rav Hirsch, según su filosofía, va a decir que también ese complemento de estudiar esa hora de matemática o ese tiempo que le dediques a esto, te va a servir en tu formación divina, entonces automáticamente deja de ser un bicultora, porque si lo estudias con esa idea correcta de que el mundo está guiado por la Torá y uno va a ser una persona más enriquecida a través de ese complemento y por lo tanto llegar a un conocimiento profundo del mundo y por lo tanto de lo que la Torá quiere de mí, entonces ya deja de ser agricultura. Pero si uno lo ve como simplemente es una profesión, bueno, si puedes dedicarte a hacer, invertir en una cosa rápida y exitosa, que quizás te dé un sustento mucho más efectivo, no va a estar perdiendo quizás 15 años en una carrera de desarrollo universitario, porque si lo que querés es la plata, no ese es el camino. De hecho, está comprobado en países como Argentina, claro, donde la carrera universitaria no garantiza, lamentablemente, un estatus económico, Sí. tal cual. Después de esto, el Rabel Hanan ya empieza con las críticas más apuntadas a... Se sobreentiende por un juego de palabras, porque él dice, hay quienes sostienen que hay que hacer Toraim Derech Eretz. Así arranca, que era, como dijimos antes, era el eslogan de Rav Hirsch. Dice, Toraim Derech Eretz significa Torah y Derech Eretz es Maasim Tovim. Eso es Toraim Derech Eretz. No que mezclarse con los otros pueblos ni demás. Eso es así explica Rabel Hanan. Torah Derech Eretz significa que un yodí tiene que ser Torah y Maasim Tovim. Sí, que al día de hoy también Derech Eretz, no lo aclaramos, claro, pero Derech Eretz también en los sabios de la Torá, de la Talmud, y hoy en día se usa Derech Eretz como buenas cualidades. Una persona con las buenas cualidades dice qué Derech Eretz que tiene. O sea, es una persona que tiene un comportamiento ético. Entonces él dice, viene a pasarse a la otra forma de interpretar la Mishnah, que justamente Torah en Derech Eretz es Torah siendo una buena persona, porque ser una persona que sabe Torah, pero es una persona desgraciada, una persona que se comporta pésimamente bien, pésimamente mal, no es un ejemplo de Torah. Entonces, justamente, no vengas a explicar que estamos hablando de trabajo, estamos hablando ahora de ser una persona moralista. Y arranca también, o sea, y continúa en realidad con esta discusión diciendo que hay un problema, hay una confusión dentro de ciertos líderes rabínicos que creen que lo que el Yehudí tiene que hacer para que se termine el odio contra los judíos es mezclarse con los Yehudí, con los Goim, con los no judíos. Dice, este es un error. Y lo escribe el Rabel Hanan ya antes de que termine como terminó. Justo antes de la Shoah. Este es un error porque el modo para que ellos no te odien es cuando vos sos vos. Ellos cuando vos te querés mezclar o te querés meter con ellos, te siguen odiando igual. Y lo que él plantea, lo que tiene que hacer el pueblo de Israel es mantenerse independiente y mantener su identidad como pueblo de Israel separado del resto de los pueblos. Sí. Por más que intenten mezclarse, eso lo dice los líderes rabínicos, que por más que intenten mandar a los alumnos a mezclarse en las universidades, etc., ese es un error. Y bueno, y al final él termina asesinado por los nazis. O sea, la vio, y justamente Alemania, volviendo un poco, era el lugar en donde los judíos estaban más mezclados con los no judíos. Sí, que justamente la vio venir porque mucha gente pensaba erróneamente que el antisemitismo se resuelve así. O sea, esa persona no judía que odia al judío, me odia por ser diferente. Cuando sea parecido va a dejar de odiarme. No es una generalización, justamente hablando del antisemita. El antisemita no resuelve su odio por que te parezca más. De hecho, al revés, cuanto más te pareces, muchas veces caldo de cultivo para más imponerte la separación. De ahí empieza la separación con la estrella amarilla en Alemania, como que está mezclando demasiado. Ya no sé quién es judío y quién no, que ha pasado a lo largo de la historia muchas veces, pero en ese momento Rabbi Hanan, pocos años antes, ya se la vio venir como de vuelta. Esa no es la solución, no es la forma de responder. Entonces, tenemos por un lado a Rav Hirsch, que proponía que el modo de criar a los judíos era justamente dando una base súper sólida de Torah, donde lo primordial era la Torah, pero también que la Torah logre también impactar en los estudios seculares.
Por otra parte, el mundo de las yeshivot se puso mucho más firme diciendo, no, esto no tiene que entrar en el mundo de las yeshivot porque puede generar problemas de identidad, como mencionamos recién. Ahora, un poco, tal vez para venir un poco más en el tiempo ella, es interesante que viviendo en Israel, uno ve tal vez un poco más, de un modo más fuerte ciertas cuestiones que fuera de la tierra de Israel. Acá en Israel está súper fuerte la opinión del mundo de las yeshivot, ¿sí? O sea, lo que decíamos de Voloshin. Y tal vez en otros lugares como en Estados Unidos, donde hay muchos Yehudim también, se abrió un poco más el juego. Tal vez oficialmente, por así decirlo, el mundo religioso optó por la visión de las yeshivot. ¿Sí? Que ahora vamos a explicar por qué, sí. Pero, o sea, tenemos que hacer un paréntesis, existe también el concepto de Yeshiva University. por eso. Que, Pero, al final, en los hechos, por más que esto fue oficial, en los hechos se fueron creando instituciones que con el tiempo fueron un poco, o cada vez más aceptadas. En Estados Unidos es donde más lo ve, porque también habiendo una gran cantidad de judíos, se dan las posibilidades de más instituciones, obviamente. sí, seguro. De hecho, bueno, como dijimos, surgió ahí la Yeshiva University, que es la combinación quizás... Es problemático también, ¿no? Sí, según ellos es el punto culmine del desarrollo de la opinión de Rav Hirsch, que es justamente, hicieron una formación de la edad de universidad y llevaban la misma, como coinciden en la edad formativa. Estamos hablando de los 18 años hasta los 22, 23, 24. Entonces dijeron, vamos a combinar todo, hagamos una misma institución que combine un alto contenido académico junto con un desarrollo importante de Torah. Entonces tenés un alumno formado que después de 4 o 5 años ahí, el ideal o el proyecto original dice que vas a ir formado como un gran talmudista, como un gran estudioso de los valores del pueblo judío, y aparte saldrá como ingeniero, como arquitecto, como escribano, como doctor. Lo cierto es que en los hechos no. Los hechos dicen que los grandes líderes de la Torah de Israel no salen de Yeshiva University. ¿Sí? O sea, hay que Bueno, decirlo sí. así. O sea, los grandes líderes de Torah, no es nada para cancelar a la Yeshiva University, pero los grandes líderes, los Roshei Yeshivot, no es que estudiaron en Yeshiva University, fue una propuesta, creo yo, también para un público que, bueno, pedía algo así. Existe mucho, esto tiene con una cuestión de socioeconómica, de que igual quiero que mi hijo estudie Torah, pero que tenga el título, que esta presión se da en cualquier hogar. Salgamos un poco de cada caso en particular. Yeshiva University, como propuesta, está buena para cierto público. Ahora, hay un Rav Dessler, que Sí. me parece que está bueno para tocarlo. A Rav Dessler, en su obra magna, el Michtam Eliyahu, Sí. tienen todas las secciones de todos tipos y colores, comentarios a historias del Talmud, comentarios a las Parashot, preguntas y respuestas, etc. Sobre el final Sí. Primero, Rav Dessler, ¿quién fue para quien no lo conoce? Claro. Contextualizamos. Estamos hablando de un rabino europeo que tuvo que formar parte de la reconstrucción del judaísmo después del Holocausto. El Holocausto, como todos saben, fue un golpe trágico y durísimo para toda la comunidad judía, y la reconstrucción, más especialmente el mundo de las yeshivot después del Holocausto, fue muy difícil también. Habían destruido y matado a miles, o sea, 6 millones de personas en total, de judíos nada más, aparte de los demás. Entonces, el golpe era terrible y a de eso le tocó reconstruir. Entonces, en parte de esa reconstrucción surgió un proyecto de armar un seminario, sería, o un terciario, si habría que ver cómo explicarlo en el lenguaje coloquial, de proyectos para formar docentes judíos. Y querían que eso tenga un alto contenido judaico, porque van a ser profesores más que nada de judaísmo, pero con un TOAR, con un título académico. O sea, que salgan de ahí con un BA, con una licenciatura en educación. Ahí ya mismo es una carta que él responde. No sé, me da la impresión por el texto de la carta que eran dos exalumnos de él. Me da esa impresión, no estoy seguro, pero son dos personas a las cuales se refiere con mucho cariño, con mucho respeto. Muy, muy cercanos, sí. Eso sí. Y también dan a entender otro tema que creo que tenemos que hacer dos partes de este episodio, que tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con, incluso que está instalado el mundo de la yeshivot, qué pasa con aquel alumno que, sea por la razón que fuere, por dificultad o por interés o por una inclinación de sus propias ganas de estudiar otras cosas, no logra adaptarse bien al mundo de las yeshivot? Bueno, ¿qué hacemos con este chico? Que también tenemos que darle herramientas. Entonces, se desprende que esta era la propuesta. Bueno, hay chicos que no se están adaptando tanto. Hay un modo de, entre comillas, solucionar este problema, es crear un instituto donde los chicos, en un ámbito cayer, ¿sí? Absolutamente apto y alágicamente cuidado, pueda mantenerse en los estudios. La respuesta es muy interesante. Sí, porque para responder, justamente, Rav Dessler es una persona completamente analítica. Entonces va a tratar de desmenuzar las ideas hasta llegar a su punto álgido, punto neurálgico de cada una de ellas.
Y cuando habla esto, él viene a explicar que existen en el mundo judío ortodoxo, practicante, mundo que el cual él vivía, dos grandes posturas, él dice. Y él sí las identifica con quizás la ciudad de Frankfurt, que justamente fue la ciudad de Rasbirch y fue la cuna del movimiento de Torah im Derech Eretz de Rasbirch. Y el otro sería el mundo de las yeshivot, o quizás Volozhin, como dijimos antes, porque Volozhin es la madre de todas las yeshivot. Sí. Entonces él dice, mira, analizando Frankfurt, él dice que la universidad para Frankfurt es parte en un principio parte de la vida judía. No es que es una opción, como dijimos al principio, explicamos Rasbirch, de llegar a un buen trabajo. No, es parte de la vida judía, de la modernidad, ser también un universitario, ser una persona preparada intelectualmente. Él dice que esta forma de educación lo que hace es, provoca que no llegue a haber gente tan grande en Torah. Claro. Pero por otro lado, da una especie de promedio mucho más positivo, porque se convierte en gente que es un buen arquitecto, un buen ingeniero, un buen doctor, y una persona practicante del judaísmo, con mitzvot, con una casa de judaísmo de tradición real, de prácticas judías constantes. Y además lo que tiene, explica ya Rav Dessler, que soluciona un gran problema, que es, se van menos jóvenes del camino de la Torah. Es, al ampliar el espectro de posibilidades de un joven, donde puede ser un arquitecto y estar dentro del mundo de la Torah sin ningún problema, o un físico, etcétera, etcétera, cualquier profesión, lo que logramos es, por así decirlo, es el siguiente efecto. Tómenlo lo digo con respeto, achatamos un poco el nivel de Torah que tienen, pero ampliamos el margen. Entonces, tal vez no sale ningún gran sabio en Torah, pero logramos que haya más contención hacia los costados. Seguro, tal cual. Por otra parte, es el mundo de las yeshivot, que es, no sé si llamarlo lo opuesto, pero es otro approach al mismo problema, que es, evidentemente, cuando estás en el mundo de la yeshivot, hay menos posibilidades, porque ¿cuántos rosh yeshivot puede salir de un mismo aula? Sí, de hecho, solo. Hay una frase del Midrash que dice que 1000 entran a estudiar, claro, y uno sale como un gran rabino educador. O sea, que tenés que 999, que a ese tope no llegan. Ahora, lo que genera este ámbito de presión, ¿sí? Que esto es obvio y lógico, es que muchos alumnos sacan incluso lo que jamás hubieran pensado que iban a sacar así por esta competencia de a ver quién es el más sabio, etc. Y dice, en ese sistema salen grandes sabios. En esta competencia entre los alumnos, cada uno saca más de lo que daría. Tal vez en el otro sistema está más tranquilo. Bueno, yo no tengo que ser el más sabio de todos como puedo ser un arquitecto, etcétera, etcétera. En cambio, en el sistema de las yeshivot, donde el objetivo o el punto más alto es ser un sabio en Torah, ahí logramos dan el 110%, si aplica el término, y ahí salen grandes en Torah. El problema es, obviamente, que hay gente que va a quedar en el camino. ¿sí? Que son un porcentaje mucho más alto que el sistema de Frankfurt. El sistema de Frankfurt, al buscar la media, tenemos una media muy positiva, mucho menos desertores, y como de vuelta, achatamos como viste la curva, no tenemos gente ni extremadamente sabia ni extremadamente alejada del judaísmo, tenemos más promedio. Ahora, entonces él plantea, ese es el riesgo. Y ahí en realidad da una inclinación, dice, lo que hemos recibido es que el sistema que se tiene que aplicar es este segundo. Y yo sé que ustedes están en su casa y dicen, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes permitir esto? Es difícil, o sea, yo siempre había escuchado esto hasta que lo vi escrito, pero viene alguien con la espalda de Rav Dessler, que aparte era un educador, era el líder espiritual de la yeshiva de Ponevezh, o sea, era una persona que estaba en contacto constante con los sentimientos de los alumnos, pero él lo que plantea es que ese es el mundo de las yeshivot. Y entonces, y también lo que trae, que también es un análisis interesante para hacer, dentro de la respuesta de si hay que abrir este instituto o no, volviendo, esta es la pregunta que le hicieron, ¿podemos abrir este instituto o no? Él dice, el problema de abrir este instituto es que o sea, la idea de ustedes es hacerla para los chicos que tal vez les cuesta más un poco el sistema de las yeshivot. Lo que pasa es que puede generar un problema, ¿cómo se dice? Un efecto colateral. Un efecto colateral, ahí está, no me salía la palabra. Daño colateral. Que dentro de las yeshivot bajen la intensidad. Pero bueno, no hace falta, total me puedo ir a aquel instituto. Entonces, vos querías solucionar un problema y generás otro en realidad. Sí. Leer este Rav Dessler me transportó al Alejandro Magno. Parece una comparación muy distante, sí. Con mucha distancia en la historia. No creo que era la idea de Rav Dessler. No creo que sea la idea, pero, y tampoco de lo que está planteando, pero justamente Alejandro Magno invade las costas de Fenicia, y cuando llega a las costas se encuentra que el ejército de los fenicios era 3-1 el ejército propio. Y si acá perdemos seguro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? O sea, volver, ya no vamos a volver otra vez. La única forma de volver era por barco, entonces mandó a sus generales a quemar los barcos. El famoso quemar las naves, tal cual. Ahí dijo, ¿qué pasa? La única forma de ganar esta pelea 3-1 abajo es dando
el 300%. Entonces vamos a quemar los barcos y la gente, los soldados miran para atrás, ven los barcos quemándose, los fenicios adelante y dice, ¿qué hacemos ahora? Y ahí justamente le dijo Alejandro Magno, señores, hay que volver a casa. Y volver a casa en nuestro barco ya no es posible. ¿Cómo volvemos? Con los barcos de ellos. O sea, ganemos y después volvemos. Claro. Y logró ganar, y fue la victoria, justamente. O sea, buscó con su estrategia de líder, de desarrollador de ideas de otros, de coaching sería hoy en día, ¿viste? No, coaching no, por de una favor, palabra. término. Bueno, buscaba una alternativa, pero justamente esa energía que les dio fue ese extra que dieron para lograr volver a su casa y ganar la guerra. Acá el Rav Dessler está diciendo, miren, el pueblo judío necesita a estos líderes. Sí. O sea, no podemos prescindir de esta gente sabia, esta gente que guía a cada generación con sus consejos, con su conocimiento. Es verdad que es uno cada 1000, que no salen todos, que hay muchos que caen en el camino. Pero no podemos prescindir de los líderes. Si no, vamos a ser una sociedad media mediocre, si se puede hacer la larga redundancia. Entonces dijo, hagamos esto, démosle fuerza al mundo de las yeshivot y no dejemos otras alternativas al principio. Escuchar esto, yo sé que es difícil, lo digo también incluso como padre, pero los chicos son chicos, pero escuchar eso es difícil porque uno sabe también que hay casos en donde hay en los cuales tal vez un chico no se pueda, le cuesta adaptarse o no logra encajar. Creo que ese tema da para otro episodio, el tema de, bueno, ¿cómo resolvemos el problema de que muchos, de la salida del camino de la Torah, que es una realidad que uno no puede tapar con la mano, sino que es algo que existe? Ahora, dejando eso de lado, y también quizá para darle un poco el cierre, el objetivo, de vuelta, no es una cuestión de retrógrado o no retrógrado, porque si no a veces se queda una parte superficial, no, los más modernos o los retrógrados, etc. Siempre es el objetivo de ¿qué pretende Dios del pueblo judío, sobre todo en la cuestión educativa? Y la postura que estamos viendo, que dice Rav Dessler, es, nosotros tenemos que lograr impulsar e incentivar que salgan los más sabios en Torah, porque ellos van a ser los que dirigen los destinos del pueblo de Israel. Sí. Entonces, esta postura lo que propone es eso. El Rav Hirsch, como ya mencionamos, tenía otra, pero digo para no caer en esta cuestión, no, los modernos y los retrógrados, no, son pavadas esas. Sí. No, y más sobre eso, uno piensa muchas veces, no, si voy a mandar a mi hijo este camino de quemar las naves y que sea solo yeshiva, después un día quizás realmente termine siendo perjudicial para él. Al día de hoy, bueno, todo es dinámico, todo sigue cambiando. Hubo proyectos nuevos donde sí se dio lugar a ideas como la que plantearon a Rav Dessler en su momento y se dijo que no. Se hizo un experimento en Buenos Aires hace poco tiempo, donde hubo una formación así académica judía, hay formaciones hoy en día de universitarios también, porque son gente que primero que puede seguir la opción de Rav Hirsch. E incluso los que no siguen la opción de Rav Hirsch también están de acuerdo que hay que saber primero que lo básico de ciencia, están todos de acuerdo, como ya dijimos, Penny Yoshua, Rabbi Akiva Iger, ya al principio dice, escúchame, eso básico no puedes evitarlo. Está bien, como dijimos a la apertura, está todo en la Torah, Foch va, de Kula va, que todo está en la Torah, pero no lo vas a llegar, porque no es la forma correcta de llegar. Hay caminos que te van a ser complementarios, te va a permitir tu formación. Y después, contra el argumento de que iban a cerrar todo, o sea, cuando uno cierra la opción de la puerta de la facultad o la cultura, tampoco es así. Al día de hoy en día, acá en Israel, vemos cómo esa gente que después de estar 20, 25, 30 años dedicados a la Torah intensamente y formar realmente su base judaica, su base de ley, de Torah, no es saber un poquito, un par de cuentitos, saber en profundidad el Talmud, la ley, la halajá. Después dicen, bueno, ahora ya tengo 30 años, ¿qué voy a dedicar mi vida? O sea, voy a seguir estudiando, que también hay gente que lo hace y bienvenidos sean. Hay otros que dicen, no, yo ahora quiero mantener una familia, quiero vivir con un poquito más de holgadez y no estar tan... porque una persona... Nosotros también mantenemos familia. Sí, una persona que vive estudiando Torah, vive con lo justo, también para otro capítulo hablar del tema de lo que es el concepto de Abrej, pero hoy en día hay caminos alternativos. Por ejemplo, una persona que viene del mundo de la Torah y quiere al Technion, estudiar ingeniería, no le da beca completa muchas veces, porque son gente que tiene mucha capacidad, muchas ganas de aprender, y al día de hoy surgen ingenieros, surgen doctores, pero de vuelta, basados en la filosofía de Rav Dessler, no fueron en la Yeshiva University, donde desde el principio dividieron las energías en dos, y eso puede hacer que sea un mejor promedio, pero alejarse de las puntas, sino que buscaron un camino que sea después de la formación básica y muy fuerte. De hecho, preparando el capítulo, hablé con una persona que él me dijo, yo quería ser abogado. Pero me dice rabino, o sea, me dediqué al final fui a la yeshiva, me dije, si en mi época hubiera habido una universidad ortodoxa, yo no hubiera estudiado la yeshiva, y el día es un gran rabino que enseña a montones de gente. Y dije, no, pero yo tenía esa tendencia a la abogacía y quería ser abogado. Como la opción no estuvo, fui el que fue. Pero de vuelta, al que hoy en día la quiere recuperar esa opción, no es que le cerramos las puertas, de grande se puede volver, incluso cuánta gente se empieza su carrera pasado de los 30 y la termine y está feliz. Acá lo mismo, solo que antes hizo una formación judaica intensa que lo formó en ciertos aspectos de la vida judaica que después quizás no le va a dedicar tanto tiempo como lo hizo, no va a quemar los botes y dedicarse plenamente a esto. Entonces termina siendo una formación que
por un lado llegó a sacar grandes centurales, por otro, quien quiere la opción del camino alternativo de la Parnasá, de la universidad, también la puede tener. O sea que no es el uno u otro, sino que hay caminos mucho más interesantes en el medio donde llegamos a las dos formaciones. Bueno, por eso el programa se llama Final Abierto, porque la idea era presentar estas distintas posturas, volviendo a mencionar que está bueno escuchar las dos partes, lograr entender, bueno, cuál es la discusión acá, como dijimos ya, no es retrógrado de moderno, sino que hay las dos posturas, cuál es la voluntad divina. Esperamos que haya servido, aunque sea para aclarar los temas, que ese es siempre el objetivo de Final Abierto, y los esperamos para la próxima en la semana entrante.